acá tenemos la hoja de datos del LM35, ¿está? ¿Lo ven ahí? Bueno, fíjense que ahí dice Typical Application, ¿sí? Tenemos como sensor de temperatura una aplicación que va desde más 2 grados a más 150. ¿Lo ven ahí? A la izquierda, el dibujito. Sí, sí. Perfecto. Sí. Y al lado, o sea, tenemos al otro lado, tenemos la aplicación donde dice Full Range, ¿sí? Centígrada de temperatura sensor, ¿sí? Y dice, ¿sí? Y dice que la salida, el Vout, ¿sí? Lo voy a agrandar para que lo puedan ver. El Vout, ¿sí? Es de 1500 milivolt a ¿cuántos grados? 150. A 150. Más 250 milivolt a ¿cuántos grados? 25. Y menos 550 milivolt, menos 550 milivolt a ¿cuánto? Menos 55. A menos 55 grados. Pero para eso necesita que le pongamos una resistencia, ¿sí? R1, que va conectada a una tensión negativa, ¿sí? Nosotros acá no tenemos una tensión negativa, o sea que nosotros no vamos a poder medir temperaturas negativas, solamente vamos a poder medir temperaturas positivas. O sea que nosotros vamos a usar la aplicación de la izquierda, ¿sí? En la aplicación de la izquierda, fíjense los requerimientos de la alimentación. ¿Qué dice? ¿Desde cuánto hasta cuánto? De 4 horas a 20 horas. De 4 volt a 20 volt. ¿Yo lo puedo conectar a 3,3 entonces este sensor? No. No, no lo puedo conectar a 3,3, ¿está? No lo puedo conectar a 3,3. Si yo voy a ver acá, ¿sí? Cómo es la disposición de los pines, voy a ver que tengo, ¿sí? El BS, ¿sí? Fíjense que dice Bottom View, ¿sí? Vista de abajo, ¿tá? El BS está a la izquierda, el BOUT al medio y el GND a la derecha, ¿tá? Esta es la disposición de pines que yo tengo del integrado, ¿sí? Que tengo yo en este momento disponible. Vamos a ver una cosa, ¿sí? Fíjense que el voltaje, ¿sí? Acá va a ir dándome distintas parámetros de, por ejemplo, alimentación, que dice que va desde más 35 a menos 0,2 volt. No quiere decir que en este rango funcione, ¿sí? No quiere decir que en este rango funcione el sensor. Lo que me está diciendo, ¿sí? Acá es que yo puedo alimentar el sensor desde menos 0,2 volt, o sea, una tensión inversa sobre los pines de menos 0,2 volt hasta más 35 volt y el componente no se va a dañar, ¿sí? No quiere decir que va a funcionar. Está, por ejemplo, a ver, si yo lo alimento con 3,3, el componente, ¿tá? No se va a quemar, pero no va a funcionar correctamente, porque lo correcto es que tenga entre 4 y 20. ¿Está? Bueno, acá va a dar todos los parámetros, ustedes lo van a ver, ¿sí? Les va a decir la precisión, ¿sí? Bueno, todo lo que tengan que ver con las características eléctricas del componente. Y más adelante, ¿ah? Me va dando, ¿sí? Aplicaciones típicas, ¿sí? Estas aplicaciones típicas, ¿sí? Son para cuando yo tengo que usar el componente en la realidad, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, cómo se hace para, eh, por ejemplo, dice ver alta carga capacitiva, ¿sí? Por el cable. Cuando el cable, digamos, tiene alta capacidad, entonces yo cuando voy a conectar el sensor lejos, el cable se convierte en un capacitor. Y esa carga capacitiva puede dañar al componente. Entonces me va dando, ¿sí? Distintas aplicaciones para que yo pueda usar el componente de forma correcta, ¿sí? Bueno, acá me va dando todas las aplicaciones posibles que tiene, ¿sí? Todos los circuitos donde yo puedo usar o cómo usar el componente. Por ejemplo, acá me da para hacer un termómetro con LED, ¿sí? Donde yo conecto
20 LED y puedo ir viendo temperatura máxima, mínima, ¿sí? Todos los distintos circuitos, ¿sí?, que yo tengo para poder trabajarlo, ¿sí? Esto por ahora es para que solamente lo sepan, ¿sí?, que existe esto. ¿Está? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a agarrar y vamos a tomar, ¿sí?, este circuito, el que tiene, que dice, el de la figura 4. ¿Lo ven, el de la figura 4? Sí. Bueno, Sí. ese circuito, ¿sí?, ese circuito es el que yo probé y el que mejor funciona para poder hacer una medición estable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con este circuito. Pero bueno, por ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a conectar de forma sencilla como para poder hacer las prácticas, y después vamos a trabajar con este circuito. Vamos a poner en la salida una resistencia de un valor 68 ohm, porque 75 no tenemos, un capacitor de 1 microfaradio, ¿sí?, y en la alimentación un capacitor de 0,1 microfaradio, ¿tá?, para evitar el ruido. Vamos a poner el primer sensor y lo vamos a cablear, ¿sí? Bueno, yo acá tengo el sensor, ¿sí? ¿Lo ven el sensor acá? Sí. Bueno, si ustedes lo ven así, fíjense que está el plano, acá tenemos la alimentación de este lado, al medio tenemos la salida y tenemos el GND del lado derecho. Vamos a poner el circuito integrado acá, de este lado. ¿Ah? Lo vamos a poner de ese lado y lo vamos a cablear. ¿Lo vamos a alimentar con qué tensión dijimos? 5. 5. 0. ¿Y a qué pin vamos a ir de la blue pill? Vamos al circuito. ¿A qué pin vamos? Con la salida. Al PA0. ¿Sí? Al PA0. Vamos con un cable más largo porque este no llega. Vamos a ir al PA0. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Bueno. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, tenemos que configurar, ¿sí?, tenemos que configurar esa entrada como analógica, ¿sí? Al pin, el pin mode A0, lo tenemos que configurar como analógico. ¿Cómo hacemos para configurarlo como analógico? ¿Alguien sabe? Analog, right? No, para configurarlo como entrada analógica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo. Para hacer eso, ¿sí?, lo que vamos a hacer es pin mode, ¿sí? ¿Qué pin? PA 0. 0, ¿sí? Input guión bajo analog. ¿Qué le dijimos ahí al compilador? ¿Qué le estamos diciendo? Que configure al pin PA0 como una entrada como Analógica. analógica. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a copiar, ¿sí? Vamos a copiar así como está. Nos vamos a ir al Arduino, lo vamos a pegar y lo vamos a compilar para ver si lo toma, ¿sí? Fíjense. Bueno, ven que ahí nos dice que está correcto, que lo puedo compilar, ¿sí? Fíjense que abajo, cuando da la leyenda en blanco, que dice el sketch, usa, eso quiere decir que lo pudo compilar, ¿sí? Entonces lo que está diciendo, lo que estamos diciendo es que la entrada es analógica, ¿sí? Después tenemos que leer ese valor analógico. Lo que no tenemos acá es ninguna salida, ¿sí? No tenemos ningún tipo de salida, entonces no podemos, ¿tá?, ver qué es lo que va a estar leyendo el Arduino,
¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? A ver. Este sensor me va a dar una tensión de ¿qué valor? ¿Cómo va a ser la relación entre tensión y temperatura de ese sensor? Lo estuvimos viendo hace un ratito. Directa. Directa. ¿Cuánto por cuánto? 10 milivolt por un grado. grado. 10 milivolt por grado. ¿Está? 10 milivolt por grado. Perfecto. 10 milivolt por grado. Ahí me dice que el sensor tiene un rango máximo. Un rango máximo. Tiene un rango máximo que va desde menos 55 grados centígrados a más 150 grados centígrados. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Para tener menos 55 grados, me tendría que dar una tensión de ¿cuántos volts? Si es 10 milivolt por grado, menos 55 por 10, ¿cuánto da? Menos. Menos 550. Menos 550 milivolt, ¿no? Sí. Una tensión negativa. Y en 150 grados me va a dar ¿cuánto? Más ¿cuántos volts? Más, 1,5. más 1500 milivolt, ¿no? Sí. Nosotros, ¿con cuánto estamos alimentando al integrado? Con 0 y 5. 5. ¿Tenemos alguna tensión negativa? No. No. Entonces, esto se va. No hay posibilidad que tenga eso. Entonces va a quedar, el sensor va a quedar de 0 grados centígrados a 150 grados centígrados, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, hasta ahí vamos. El conversor de este, ¿sí? Tiene una resolución de 4096, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿cuántos bits? Fijémonos. Un bit, ¿cuántos números puedo formar con un bit? 8. Con un bit, no un byte. Un bit. Un bit es 0 o 1. Entonces, si yo tengo un bit, es 2 a la 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah? 2 a la 0 es ¿cuánto? 1. Elevado a 0,1. 0 o 1. Puedo formar 2 bits. Después con 2 bits yo tengo 2 a la 1. ¿Sí? 2. Después tengo 2 a la 3. ¿Sí? Después tengo 2 a la 4. Entonces acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Acá ¿cuánto tenemos? Perdón, 2 a la 2. Perdón, 16 sería. Perdón, que me confundí, me comí el 2. 2 a la 2. ¿2 a la 2? 2 a la 3. 2 a la 2 es ¿cuánto? 4 y 4. 8. 2 a la 3, 8. 8. 2 a la 4, 16. 16. 2 a la 5, 32. 32.
2 a la 6. 64. 2 a la 7. 128. 128. 2 a la 8. 255 quedaría. 256. Bueno, vamos a hacer acá abajo porque me quedé corto. 2 a la 9. 512. 512. 1024. 2 a la 11. 2048. Y, claro, 4096. Y 2 a la 12. 496. 4096. ¿Ah? Este chip tiene adentro un conversor de 12 bits, ¿sí? De 12 bits. Pero no usa los 12 bits, ¿sí? En Arduino, cuando yo lo programo en Arduino, ¿tá? Usa esto. Usa en 10 bits, ¿sí? Elimina 2 bits. ¿Tá? Elimina este y usa 10. Pero bueno, ¿está? Usa 1024. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que entre 0 volt y 3,3 volt vamos a tener un rango que va a ir de 0 a 1023. ¿Qué significa? 0 volt va a ser 0. ¿Y 3,3 volt cuánto va a ser? 1. 1023. 1023. ¿Tá? No. Entonces, 0 va a ser 0. Y 3,3 1023. Entonces, ¿cuánto hay? ¿Qué espacio hay entre cada división? O sea, la tensión se va a dividir en partes iguales, ¿sí? ¿Y cómo hago entonces para saber cuánto vale cada división? ¿Tengo que hacer qué? Te da regla 3. De 3. ¿Ah? Bueno, pero a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, el caso de 150 grados. 150 grados dijimos que era ¿cuánto? ¿Cuántos milivolts? 1500. 1500. ¿Ah? 1500. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué? 3,3 volt es igual a 1023. ¿Está? 1,5 volt o 1500 milivolts, que es lo mismo. ¿Cuánto es? 150. 1,5 por 1023 dividido 3,3. ¿Cuánto da? A ver, que alguien mandó en el chat. 465. Segundito. Sí. 465. Perfecto. 460. Está bien. 465. ¿Eh? Entonces, cuando yo doy la instrucción análogo real, y por ejemplo, la temperatura sea 150 grados, va a ser, ¿tá? El pic, ¿tá? Me va a dar este número. O sea, el pic no, perdón. El blue pill me va a leer 465. ¿Sí? Yo ese número después lo tengo que convertir en temperatura. ¿Sí? 465 yo después lo tengo que convertir a grados. Vamos a hacer otra cosa. Yo podría haber puesto acá también, ¿sí? 150 grados. ¿Ah? Y yo acá podría haber puesto 330. Aunque no va a llegar nunca el sensor a esa temperatura, yo lo podría haber hecho con grados. Yo puedo decir, si 330 grados es 1023, 150 grados, ¿cuánto es? 465. ¿Cómo hago yo una operación matemática para llegar de esto a esto? ¿Qué operación matemática hago para llegar de eso a eso?
A ver. ¿Quién me lo explica? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Qué operación matemática puedo hacer para llegar de esto a esto? Teniendo los otros datos, el 3,3 y el Vamos a 1023. suponer, a ver, yo le digo al PIC que lea esto. Que lea y me lee esto. Me dice 465. ¿Sí? Me dice 465. ¿Tá? Pero yo no sé 465, o sea, es un número, cualquiera. Pero yo sé que si miro la equivalencia, yo sé que 465 es 150 grados. Entonces yo tengo que hacer una operación matemática con este número para que se me convierta en este número. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo con 465 para dar un número aproximadamente igual a 150 grados? ¿Sí? No necesitamos que sea exacto. ¿Tá? ¿Qué operación podemos hacer, por ejemplo, con el 465 para que no me muestre Dividirlo 465? por 3. Dividirlo por 3. Si yo divido 465 por 3, ¿cuánto me da? 155. ¿Tá? Me da 150 y... 5. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ver los números puros, ¿sí? O sea, vamos a ver los números que me va a leer el conversor analógico digital. Después vamos a ver, ¿sí? Si podemos hacer la cuenta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectar, ¿sí? Vamos a conectar esto, ¿sí? Por comunicación serial a la compu para poder ver cuánto está leyendo acá. ¿Tá? Vamos a... voy a buscar un cable de alimentación, un USB. A ver, un segundito. Tengo que tener por acá y si no lo comunicamos por serie. No, vamos a poner por serie. Vamos a conectar con el conversor serie. No se dan problema. Déjenme que voy a buscar unos cablecitos. Y vamos a poner el conversor serie. Así de paso también van viendo el tema de los conversores. Un segundito. Y ahí vamos. Acá tengo los cables. Bueno. Acá tengo los cables. Una cosa muy importante de estos cablecitos, ¿sí? Se los digo por experiencia. Tómense 2 segundos, ¿sí? Tómense 2 segundos siempre antes de conectar. ¿Está? Y lo que van a hacer lo van a medir en continuidad, ¿sí? Van a medir la continuidad de los cables. ¿Por qué? Porque me ha pasado que estos cablecitos a veces vienen mal armados y no tienen continuidad entre una punta y la otra. ¿Ah? Entonces lo que vamos a tener que hacer es medir que tenga la continuidad adecuada. Si hace que no estén cortados. Estamos midiendo el cable rojo. Ahora vamos a medir el naranja. Y ahora vamos a medir el marrón. ¿Ah? Los tres están funcionando. ¿Tá? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar este conversor serie. ¿Sí? Es un conversor USB a serie para poder leer los datos por serial. ¿Sí? Al Bluetooth. Esto se puede hacer también, el Arduino ya lo tiene incorporado al lector, pero hay veces que van a necesitar por ahí conectar otra cosa, ¿sí? Y van a necesitar conectarlo. Si ustedes lo llegan a ver, no sé si lo llegan a ver ahí,
Yo le soldé un conector a esto. ¿Sí? Fíjense que acá tienen, ¿sí?, los pines de la conexión serial. Tienen GND, ¿lo ven ahí? Sí. Sí. RX, que es receptor, TX, que es transmisor, 5 volt y 3,3, ¿sí? Nosotros el 5 volt no lo vamos a conectar ni el 3,3 porque la alimentación ya de nuestra placa ya la tiene de otro lado, ¿sí? Si nosotros conectamos la alimentación cruzada de un lado al otro, podemos hacer algún problema. Igual, muchas veces cuando ustedes conecten, traten de no conectar más de una alimentación al mismo tiempo. El Arduino, por ejemplo, tiene ya previsto eso en la placa, entonces cuando ustedes conectan la alimentación de una fuente externa, desconecta el USB, ¿sí? Pero en este caso, no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, nosotros tenemos el TX, que es el transmisor de este, se tiene que conectar con el RX de la Blue Pill, ¿sí? La Blue Pill, ¿tá?, tiene, ¿tá?, tiene un RX, ¿sí? Vamos a usar el serial 1 de la Blue Pill. Entonces vamos a ir acá, vamos a ver, ahí les voy a mostrar. Un segundito que... lo saqué a la... Lo saqué a los pines de la Blue Pill. Un segundito. Lo volvemos a poner. Bueno, estamos ahí con la Blue Pill. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, vamos a achicarlo, ¿sí? Y vamos a usar el módulo. Tiene varios módulos de comunicación la Blue Pill. Vamos a usar el TX1 y RX1, ¿sí? Fíjense, el TX1, ¿qué es? ¿Qué número es? PA9. PA9. ¿Y el TX2? ¿Y el RX1? PA10. ¿Ah? Entonces, vamos a ver una cosa. El A9 es el TX1, ¿sí? Vamos a anotarlo acá, así ustedes lo van viendo. Entonces decimos que yo ahora les voy a mostrar. A9 es el TX1 y es el cable rojo. El A10, ya lo voy anotando, es el RX1 y es el cable naranja. Y el GND es el cable marrón. El A9 TX1, el A10 RX1 y el GND cable marrón. Si yo lo voy a conectar acá, ¿sí? Yo lo voy a conectar, fíjense, el GND, que es el cable marrón, lo voy a conectar con el GND, ¿sí? Esa es la referencia, ¿sí? La tierra. Bueno, fíjense, dice que el cable rojo es TX de la Blue Pill. ¿A dónde va conectado acá? TX de la Blue Pill, o sea, el transmisor de la Blue Pill va conectado con qué de este. A ver, transmitir para que ustedes lo... Vamos a volver a... RX. ¿Ah? Claro. A ver, vamos a hacerlo análogo, ¿sí? Uno habla, el otro recibe, ¿sí? El que habla usa la boca y el que recibe, ¿qué usa? Oreja. La oreja, el oído, ¿está? Perfecto, entonces yo tengo, ¿está? El TX de la Blue Pill va al RX del conversor, ¿está? Entonces el RX es el que está al lado del GND. ¿Lo ven? Sí. Sí.
¿Ah? Y el RX de la Blue Pill va a dónde? Al TX del conversor, ¿sí? ¿Vamos, vamos hasta ahí? Bueno, ahí conectamos los tres, ¿sí? Y allá conectamos los tres. ¿Está? Acá tenemos que conectar el GND, que voy a usar, ¿sí? El GND de acá. Bueno, ahí le voy a acomodar la cámara. ¿Está? Y ahí conectamos. Esto lo conecto a la compu. Y ahora ya vamos a empezar a probar. Lo primero que vamos a hacer es un programa de prueba, ¿sí? Para ver que se están comunicando el Blue Pill, ¿sí? Con la compu. ¿Cómo hacemos el programa de prueba? ¿Sí? A ver. Lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es mandar una señal donde voy a poder probar, ¿sí? Que hay comunicación. Para inicializar el puerto, tengo que usar un comando que se llama como. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan cómo era el comando para poder inicializar el puerto? Serial, ¿cómo? Serial, No, ni idea. ¿no se acuerdan? Bueno, eso hay cosas que las tienen que ir anotando. ¿Ah? Yo lo voy a ¿Qué escribir cosa, profe? ¿Qué cosa preguntaste? con qué comando se inicializa el puerto serie. Era Serial Write, ¿no era? ¿No? No. Como la Blue Pill tiene 3 puertos seriales, ¿sí? Tiene serial 1, serial 2 y serial 3, yo tengo que decirle cuál de los 3 quiero iniciar. Entonces le digo serial 1, punto, begin, ¿sí? Begin es inicializar, ¿sí? Arrancar, ¿está? Begin. Y le tengo que decir en qué velocidad. Yo voy a hacer una velocidad baja porque total no tengo problema, ¿sí? Voy a usar una velocidad estándar baja, ¿sí? Que es el 9600, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá, para probar que funciona, voy a poner en el programa, le voy a poner serial1.print ln, línea nueva, ¿sí? Y le voy a poner LED encendido entre comillas para decirle que lo que le estoy escribiendo es un texto que tiene que mandar, ¿sí? Y debajo le voy a poner, ¿sí? ¿Qué cosa? LED Queda qué? apagado. LED apagado. ¿Ah? Y lo voy a cargar en la placa. Un segundito que voy a arreglar el tema del puerto serial que es el COM7. Vamos a poner el puerto, ¿sí? COM7 y vamos a ver el monitor serie. Un segundito, ya les voy a poner el monitor serial acá a ustedes para que lo puedan ver. ¿Ven ahí el monitor serie? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, ahí se está comunicando. ¿Ven que si acá dice, ven que ahí dice la velocidad 9600? ¿Sí? Dice 9600 baudios, ¿está? Ese 9600 baudios es el 9600 que yo escribí donde puse serial begin. ¿Está? Si yo cambio ese número y en vez de 9600 le pongo 4800,
por ejemplo, ¿qué va a pasar? El programa no se va a poder comunicar más. ¿Tá? Fíjense que yo ahí puse, y fíjense que no se puede comunicar más, ¿no? No aparece más. LED prendido, LED apagado. ¿Vieron? Sí, ¿Qué sí. tengo que hacer yo? Decirle a la computadora que ahora no es más 9600, sino que es Creo que 4800. 4800. ¿Tá? Bueno, la computadora y el Arduino, o sea, o la Blue Pill o lo que sea, tienen que comunicarse a la misma velocidad. O sea, tienen que hablar el mismo idioma, digamos. ¿Tá? Y tienen que hablar a una velocidad que se puedan entender uno con el otro. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bueno, vamos a ir al documento ahora al documento este que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Vamos a sacar el serial para que ustedes lo puedan ver. Bueno, entonces vamos a cambiar este programita. ¿Sí? Este programita lo vamos a cambiar. ¿Quién va a escribir en el programita ahí en el documento de Word, de texto? Escribo. A ver. Agrego todo lo que agregaste, el serial begin y No. serial printing. Vamos a agregar por ahora, vamos a sacar el pin mode del PS13, no lo vamos a usar, así que ese lo borramos. Ese lo sacamos. ¿Está? Bueno, el pin mode de PA0 sí. Vamos a sacar ahora entonces los Digital Write. Digital Write PS13 y Digital Write PS3 y Delay. Todo eso lo sacamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Debajo de pin mode vamos a inicializar el puerto serial, ¿sí? Serial begin. Fíjate cómo está escrito. Serial begin. Hay que respetar mayúscula y minúscula, Uy. acuérdense. Serial ¿Cómo está 1. escrito? Pero Ser- la serial con mayúscula acá. Serial 1, ¿sí? Serial 1. Recuerden que esta placa tiene 3. Serial 1, begin. Y le ponen la velocidad. Pueden usar 4800 o pueden usar 9600, ¿sí? Es lo mismo. Lo que tiene que uno va a ser más rápido, otro va a ser más lenta. De todos modos, quiere decir que si yo lo pongo en 4800, ¿sí? Eso lo divido por 8 y me va a dar la cantidad de caracteres por segundo que yo puedo mandar de un lado al otro, ¿sí? ¿Cuánto da 4800 dividido 8? 600. 600 caracteres por segundo van a pasar desde un dispositivo al otro. ¿Está? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora abajo en el loop? En el loop, ¿sí? Dentro del loop, ¿qué voy a hacer? Voy a poner serial 1, serial 1, punto print, ¿sí? ln, ¿sí? Y ahí voy a llamar a la función donde voy a poner analog read, ¿sí? Analog read ¿Cómo? con la mayúscula la R, analog read, y voy a leer el pin análogo, ¿sí? Analog read, coma, ¿Cómo? PA0, ¿sí? Analog read, tenemos que poner paréntesis, paréntesis. ¿En dónde? ¿Al final? En Analog Read, ahí te lo muestro, mira. Siempre tengan a mano esto ustedes. Fíjense. Ahí les voy a mostrar. Ustedes válganse mucho de Arduino, lo que tiene bueno es el soporte. Válganse mucho de usar, ¿sí?, todas las referencias que tiene Arduino. Entonces ustedes, por ejemplo, ponen el nombre de una función,
¿sí? Dentro de... Ahí les muestro bien. ¿Está? Dentro de la página de Arduino, ahí la voy a achicar para que ustedes lo vean bien, ponen una función, ¿sí? Y les va a dar toda la información referida. ¿Está? Entonces fíjense que ahí les da ejemplos y todo. Fíjense que ahí tienen un ejemplo, ¿sí? ¿Lo ven el ejemplo ahí? Lo que hace ahí, Sí, ¿sí? ¿no? Fíjense, dice analog read, paréntesis, analog pin. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analog read, paréntesis, no coma, perdón, PA0 y cierran paréntesis. ¿Sí? Ahí les voy a volver a poner. Tendría que poner igual como está ahí. Exacto. Ponen analog read, paréntesis, sacar la coma, abrí paréntesis, PA0 y cerré el paréntesis. Ahora sería analog read y después abro paréntesis analog pin y pongo P0. No, no, no. Pone analog read. ¿Por qué? Porque acá, fíjate que está declarado, analog pin está declarado como A3. ¿Lo ves? ¿Dónde? Ah, sí, arriba, sí, 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 se ve. ¿Ves que dice A3? ¿Qué quiere decir Sí. eso? Que ya lo declaró antes que analog pin es lo mismo que A3. ¿Sí? Entonces, como nosotros no declaramos el PA0 como analog pin, ¿está? Entonces, ¿qué haces? Pones analog read, borra PA0, coma, eso, hasta coma, borra hasta la coma. Borra hasta la coma. Voy a comentar. Un segundito. Ahí lo ponemos, así se puede, se actualiza. Eso. Serial print. Paréntesis. Analog read. O sea, abrí paréntesis. Analog read. Sí. Abrí paréntesis antes de analog read. Analog read. Antes de analog read. Sí, antes de analog read. Abrí paréntesis. Eso. Cerrá paréntesis al final. O sea, tenés un paréntesis. Ah, ahora sí, claro, claro, claro. Estarías ¿Ah? aclarando un paréntesis dentro de otro paréntesis. Exactamente, ahí está. Punto y No coma. entendía, no entendía. Punto y coma. Y abajo le vamos a poner un delay para que no escriba una cantidad brutal de datos. Un delay de 1 segundo. ¿Sí? 1000. ¿Está? Bueno, ¿qué hicimos ahí? Punto y coma. Acordate el punto y coma atrás del delay. ¿Qué hicimos? Seteamos. Pusimos el PA0 como entrada analógica. Inicializamos el puerto serial para poder tomar desde la computadora, ¿sí?, los datos. Después, ¿qué hicimos? En un ciclo, ¿qué hacemos? Imprimimos en pantalla lo que lee analógico en el PA0, ¿sí? Y esperamos un segundo y vuelve a hacer lo mismo. Toma el valor lee el valor analógico y lo vuelve a poner. Lee el valor analógico y lo vuelve a poner, ¿está? Yo voy a copiar eso. Lo voy a pegar en el Arduino. Lo vamos a compilar, lo vamos a guardar. ¿Sí? Y vamos a ver qué hace. Yo voy a borrar todo esto. Y voy a pegar el programita nuevo. Bueno, fíjense que ahí estamos, ¿sí? Y me está dando el valor 60, ¿sí? 59, 58, 60, ¿sí? Ese es el valor que está tomando el conversor analógico digital. Y eso corresponde a una temperatura. A ver si podemos medir la temperatura. ¿Eh?
A ver acá. Vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Dijimos que 330 grados sería, ¿cuánto? 1023. Entonces serían 60, que es lo que me mide acá, por 330 dividido 1023, me está dando una temperatura de 19.35 grados, que es la temperatura que que tengo acá adentro. Un segundito. Vamos a aprovechar que tengo un termómetro. ¿Sí? Fíjense la temperatura que yo tengo adentro de mi casa. ¿Sí? ¿Está? Esta es la temperatura que yo tengo en este momento acá. ¿Cuántos grados? 19. 19,1. 1. ¿Está bien? Fíjense que ahí el conversor analógico digital me está leyendo el valor 60. ¿Sí? ¿Ustedes lo ven ahí que está en el valor 60? Miren. Sí. 59, 60. ¿Estamos? Sí. Recuerden que 3,3 volt es el máximo que puedo tomar, ¿no? ¿Sí? Yo puedo tomar entre 0 volt y 3,3 volt, ¿no? Ahí les voy a mostrar. Yo tengo un rango de 0 a 3,3 en la entrada, ¿no? Sí. Bueno. Si el sensor llega hasta 150 grados, pero vamos a suponer que el sensor pasara a los 150 grados. 0 volt, ¿cuántos grados sería? 0. Y 3,3 volt, ¿cuántos grados sería? 150. No, 150 es el máximo que lee el sensor, pero vamos a suponer que llegara a 3,3 volt. ¿Está? Si yo tuviera que son 10 milivolt por grado, ¿sí? 3,3 volt, ¿cuántos grados serían? 330. 330 grados centígrados. ¿Está? Eso también es 0 a 1023. Quiere decir que, perdón, 1023 no es grados. Perdón. El conversor analógico con 0 volt me da un 0 y con 3,3 volt me da un 1023. O lo que es lo mismo, es decir, con 0 grados me da 0 y con 330 grados me daría 1023. Si ahora me dice 60, el conversor me dice que lee 60. Entonces, ¿qué digo yo? Digo que 1023 ¿a cuánto es igual? ¿1023 a cuántos grados es igual? 3,3 a 330. 60. A 330 grados centígrados. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 3,3 volt, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, si a mí el conversor me lee 60, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados es? ¿Cómo calculo cuántos grados es 60? 60 por 330 dividido 1023. ¿Y cuánto da eso? 19,3. 19,3. Dijeron en el chat, no lo hice yo. ¿Ah? Bueno, alguien lo puso en el chat. Yo por ahí, chicos, lo que pasa es que se me complica ver el chat al mismo tiempo. 19,35. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense. Yo ahora les voy a pasar, ¿sí?, la pantalla. Bueno, fíjense. ¿Cuántos grados tenía yo acá? ¿Cuánto medimos con el termómetro? 19,1. 19,1. Y yo tengo ahí que me está dando, ¿está? 60, 59 el conversor. Esa es la conversión. Yo después ese dato lo tengo que procesar para que a mí se me convierta en una temperatura.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Puedo hacer una regla de 3 simple, ¿tá? En el cual yo diría, ¿cómo diría? Vamos a hacer una cosa. Yo en el programa, ¿sí? Yo lo voy a hacer yo ahora. ¿Cómo diríamos? Que yo puedo tener una variable que se llame, ¿sí? Temperatura, la tengo que declarar obviamente, ¿no? Le voy a poner que es una variable del tipo float o punto flotante, ¿sí? ¿Ustedes ahí están viendo la página, están viendo el Arduino? ¿El compilador? Sí. Sí. Bueno, float y le voy a poner temp, ¿sí? Que se va a llamar temp la variable. Entonces, ¿qué voy a poner? Que voy a poner que temp va a ser igual, ¿sí? Ah, perdón, tengo que poner vamos a poner perdón, hay que usar otra variable. Vamos a poner conversor int conversor AD, analógico digital, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a cambiar un poco el código. Vamos a poner que conversor AD es igual a qué es igual el conversor AD? A la lectura que me da quién? El P0. El PA0. O sea, lee el PA0, toma ese número, que convierte y lo guarda en conversor AD. Entonces yo voy a poner el serial print ln conversor AD. Le voy a decir que imprima esa variable, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a decir que temperatura que va a ser igual a lo que hicimos acá. A ver, vamos a hacer el programita, lo vamos a hacer con ustedes. Este valor, ¿sí? Es el valor de conversor AD. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo? Que haga el valor de conversor AD, que es 60. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por 330. Y lo divida por... 1023. Exacto. Entonces, ¿qué le voy a decir acá en el programa? Le voy a decir que temp va a ser igual a conversor 330. AD por 330 Dividido dividido 1023. 1023. Y después le voy a decir que me imprima. Le voy a poner serial. Profe, no se está viendo el... Ah, perdón. Ahí está. ¿Vieron que ahí puse? Ahí lo marqué. Temperatura que es igual al conversor AD, al valor que me da el conversor AD, Por por 330 y 1023. 1023. ¿Está? ¿Ahí lo entienden eso? Sí. Sí. Entonces le voy a poner serial1.print. No le voy a poner el n porque no quiero que me cambie la línea. Print. Y le voy a poner la temperatura es dos puntos, espacio, voy a dejar el espacio, ¿sí? Eso quiero que imprima texto, por eso lo pongo entre comillas. Después le voy a poner que serial 1.print sin cambiar la línea. Le voy a poner que la temperatura es igual a qué? A temp, para que imprime el valor de la variable. Y después le voy a poner serial 1.print ln, porque ahí yo sí, después quiero que cambie la línea. Y le voy a poner grados centígrados, entre comillas, porque lo que quiero que escriba el texto. ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Bueno. Bueno, vamos a ver qué hace. ¿Qué pasó? Va marcando los grados. Sí. Ah, me da el valor que lee, el conversor analógico digital, y después me va marcando quién. Los grados. Temperatura. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Eso
¿tá? Podría haber sido grados, puede ser un sensor de presión atmosférica, puede ser un sensor de lo que sea. Cualquier sensor analógico, yo lo que siempre tengo que hacer es una regla de 3 simple. ¿Qué podemos hacer para hacer que el programa sea más simple? A ver, ¿qué parte se repite del programa? O sea, a ver, en la fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer siempre yo en la regla de 3 simple? ¿Qué operación me queda? Este es el valor que se llama, ¿cómo se llama? En la variable, conversor Conversor. AD, ¿no? ¿Sí? Sí. Y esto siempre hay que hacerlo. ¿Sí? Es siempre esto por esto dividido esto. Esto no cambia nunca y esto no cambia nunca. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí directamente? Multiplicar por qué. Yo puedo hacer, a ver, yo tengo que hacer siempre el valor de conversor AD por 330 dividido 1023. Sí. Pero fíjense, ahí el micro tiene que hacer esto por esto y después dividirlo por esto. ¿Ah? Ah, Si yo quiero ahorrar una operación matemática, ¿qué puedo hacer? Si esto y esto es siempre lo mismo. ¿Qué puedo hacer? En vez de hacer por 330 dividido 1023, ¿qué puedo hacer con 330 dividido 1023? y ya de por sí divido 330 por 1023. Y ya lo tengo Entonces siempre otra vez calculado. lo multiplico por el conversor. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué digo? Digo que 330, a ver, no sé si ya llegan a ver la calculadora ahí. 330. Ya lo simplifico. Claro, simplificar una operación. Al micro le hace hacer menos trabajo. Dividido 1023, ¿cuánto da? 0 punto. ¿Lo llegan a ver ahí? 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0,32 es aproximadamente igual a ¿cuánto? 0,33, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y 0,33 a cuánto es en fracción? Uno, 3. Ah, ¿Se acuerdan que antes alguien me dijo lo podemos dividir por 3? sí. ¿Tá? Multiplicar por 0,33 y dividir por 3 es lo mismo. ¿Tá? Como por ejemplo, ¿tá? Si yo digo 0,5, multiplicar por 0,5 es lo mismo que hacer ¿qué? Dividirlo al medio. O sea, ¿Tá? dividir por 2. En medio. ¿Tá? Dividir por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ujú. Bueno, entonces ¿qué puedo hacer yo acá en el programa? Directamente hacer ¿qué? Una división por 3. En vez de hacer por 330 dividido 1023, ¿qué hago? Dividido 3. Dividido Por 3. 3. ¿Voy a cometer un error? Sí, voy a cometer un pequeño error. ¿Por qué? Porque evidentemente acá me da 0,3225. Pero a ver, el error es mínimo. A ver, ¿a ustedes la temperatura le afecta si en vez de 19,5 ponen Redondea. 20 grados? Es lo mismo. No. ¿Está? Entonces vamos a ver ahora qué pasa. ¿Ah? Fíjense, el resultado cambia. No. No. No, es el mismo. ¿Está? Es el mismo. ¿Está? ¿Está? Es exactamente el mismo resultado. ¿Está? Bueno, este programita yo lo voy a dejar acá. ¿Está? Y bueno, a ver. Y esto es válido para cualquier tipo de sensor analógico, ¿sí? Lo que hay que identificar es esto. Lo que hay que identificar es esto, chicos. Hay que identificar cómo es la relación. A ver, cuánto vale cuando es 0, la magnitud, que por ejemplo acá como es un sensor de temperatura, 0 volt es 0 grados. Y 3,3 volt es 330 grados.
¿Está? Pero vamos a suponer que el sensor en vez de darme, a ver, en vez de darme 10 milivolts por grado, me da 100 milivolts por grado. ¿Sí? ¿Cuánto sería 3,3 volt? Si me da 100 milivolts por grado. Si me da 100 milivolts por grado. ¿Tá? 100 milivolts es un grado, 200 milivolts serían 33 grados. Entonces yo acá, ¿cómo tendría que hacer la relación? 60 por cuánto? Por 33 dividido 1023. Por dividido 1023. ¿Tá? Bueno, eso es lo que siempre hay que identificar. ¿Con cuánto se corresponde el voltaje a la magnitud que yo quiero medir? Por eso el sensor es analógico, porque la tensión es análoga a la temperatura. Y después tengo que ver que eso, cuando se digitaliza, se convierte en un número, en el cual 0 es 0 y 1023, en este caso, es 330 grados. Obviamente que acá nunca vamos a llegar porque el sensor no llega a esa temperatura. El sensor, si yo le pongo más de 150 grados, se quema. Pero podría tener algún sensor que sí llegue y es lo mismo. Pero yo lo que tengo que fijarme siempre son los fondos de escala, ¿sí? O sea, el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo, no importa que el sensor no llegue. El mínimo y el máximo. Y a ver, esto podría haber sido un sensor de una balanza. Y podría haber sido que 0 volt es 0 gramos y 3,3 volt es 3.300 gramos o 3,3 kilos. ¿Está? Podría haber sido lo mismo, o que por ejemplo 3,3 volts sea 1 kilo, por decirlo de alguna manera. Y ahí siempre tengo que hacer la relación de 3 simples. Siempre es la regla de 3 simples. ¿Está? Lo que yo tengo que ver es cómo se manejan estos números. ¿Se entiende? Sí, Bueno. Sí. En la próxima clase vamos allá a conectar los dos sensores, vamos a medir las dos temperaturas y vamos a actuar en consecuencia, ¿sí? Por hoy, si esto se entendió, perfecto, está buenísimo. Yo esto lo voy a volver a subir a YouTube, voy a subirlo, está cortado en dos la clase, está cortada la primera parte y la segunda parte. Yo lo voy a subir ahora en un ratito, lo subo, así ustedes después lo pueden consultar cuando lo quieran trabajar. ¿Estamos? dale, profe. Bueno chicos, ahora yo les tomo asistencia y los dejo ir. ¿Estamos? Listo. Sí, sí.